Hace 5 días se conmemoraron los 50 años de una revolución que le dio la vuelta al mundo y que le demostró a Europa cuál es el mejor destino de una revolución: democracia, libertad, fraternidad. La revolución de los claveles. El 25 de abril de 1974, cosa curiosa, el ejército, las Fuerzas Armadas, quisieron dar un golpe de Estado para derrocar un poder que se había establecido durante más de 4 décadas en Portugal, fruto de otro golpe militar. Pero lo extraordinario es que estas Fuerzas Armadas, es decir, el ejército, no quería implantar a un tirano militar en Portugal, sino que la gente pudiera elegir, que pudiera escoger a su primer ministro, a sus gobernantes. Es decir, esa revolución lo que quería era democracia. Y la consigna se dio a partir de una canción que en estos días en Portugal, dándole ejemplo a España, por cierto, a la telenovela española que lamentablemente se ha vivido, pues resonaba en las plazas de Lisboa y aún los jóvenes aprendían la letra de Grândola Vila Morena, terra de fraternidad, popo vei que mais ordena, dentro de ti, oh ciudad. Ese Grândola, pueblo oscuro, tierra de fraternidad, el pueblo es el que más ordena, dentro de ti, oh ciudad. Esa canción extraordinaria que fue la clave de una revolución y que coincidió con el gesto de una señora que estaba en una de las plazas de Lisboa, porque los militares le habían dicho a la gente que se quedara en la casa, que iban a dar el golpe. La clave era la Grândola Vila Morena, pero la gente desobedeció. La gente no se quedó en la casa y salió masivamente a las calles y a las plazas. Y eso coincidió con una señora que tenía una carreta de flores, de claveles, y le dio un clavel a un militar, y ese militar lo puso en el cañón de su arma. Y así este gesto se multiplicó de una manera mágica, porque no había ni teléfono, ni fax, ni celular, ni internet, y la gente sacó claveles. Y esa revolución fue la revolución de las flores. Yo me pregunto si en estas marchas del 1 de mayo, que no le pertenecen a nadie, a ningún político, sino a los trabajadores de Colombia y del mundo, no podemos salir con flores. Ese sería un gesto maravilloso, marchar con flores. Y sí que hay bellas flores en este país llamado Colombia, y sí que valdría entregarle a los hermanos y amigos, inclusive a los contrarios, un bouquet de fleurs, un manojo de flores. Sí, eso sería lo más hermoso que uno puede hacer un 1 de mayo, porque es la fiesta de los trabajadores, es el reclamo por un trabajo digno, pero al mismo tiempo por el derecho al descanso, por el derecho a hacer lo que se le dé la gana a un trabajador después de que ha laborado, por el derecho a la salud, por el derecho a una pensión digna y justa, no a que se lo roben o a que se la roben los fondos privados que evidentemente producen unas ganancias extraordinarias, pero ¿a quiénes les quedan esas ganancias? Y claro que ese dinero se ha retornado a los trabajadores, pero de la misma manera que no se subsidian las pensiones altas, porque esa es una vagabundería. Es muy fácil legislar para los que vengan asegurándose la propia pensión jugosa. ¡Ja! Qué grato sería que aquellos que se las dan de distribuidores de riqueza renunciaran a sus pensiones jugosas subsidiadas en colpensiones. Pero obviamente sienten un peso por las generaciones que vienen. Y sí, los jóvenes tienen derecho a pensionarse.
Y es fundamental saber en qué medida el sistema va a ser sostenible, en qué medida los jóvenes van a poder tener una pensión digna y justa cuando sean viejos. Pero al mismo tiempo hay que llegar a un acuerdo con los fondos privados, porque no se pueden quedar con los ahorros de la gente, ni el Estado tampoco nivelar por lo bajo, porque esa nivelación por lo bajo de estatizar el ahorro de la gente puede ser contraproducente a mediano y largo plazo, máxime cuando tengamos una inflación galopante. Se requieren discusiones serias y se requerirá saber qué pasa en esa seguramente conciliación de lo que pase en la Cámara, luego en el Senado, con la reforma pensional, que en buena medida es solidaria y justa y por supuesto sí que se requiere. Pero de la misma manera se requiere una gran reforma laboral. Se requiere legalizar a las personas que trabajan por órdenes de prestación de servicios y que tienen que pagar salud y pensión y que les descuentan esto y aquello y que evidentemente no tienen las garantías mínimas como trabajadores en lo público y en lo privado. Y claro, se requiere una reforma a la salud, pero que esa reforma a la salud no sea volver al seguro social, que esa reforma a la salud efectivamente proteja a los pacientes y le dé prioridad a los médicos, a las enfermeras y no a una cantidad de intermediarios que hagan su tajada, porque evidentemente ese es su negocio. La salud no puede ser negocio, el trabajo no puede ser negocio, la educación tampoco. Y en ese sentido estamos asistiendo a un país que se sacude, y qué bueno que se sacuda, y qué bueno que el presidente Petro y su gobierno hayan puesto en la agenda pública estos temas. Pero una vez más, cuando votamos por él, no le giramos quienes lo sostenemos aún un cheque en blanco. No, y el deber de los ciudadanos es pedirles cuentas a aquellos que elegimos como nuestros representantes permanentemente, constantemente. Y es lo que hacemos los intelectuales, los académicos, las personas que clamamos por un pensamiento autocrítico para que pueda ser crítico. Y en ese horizonte sí que vale la pena pensar qué va a pasar con la paz total. ¿Qué va a pasar con la reconciliación no solamente de los grupos disidentes y armados, sino con la aplicación del acuerdo de paz que finalmente, aunque fuese una paz imperfecta, le dio una vía, un horizonte de futuro a este país? Y ahí sí que requerimos que haya flores y no armas, que haya flores y no armas como esas que sustrajeron de más de una guarnición simplemente para comercializar con armas y quién sabe para planear qué clases de golpes de Estado. Pedro Abelardo ha vuelto a salir y cómo me alegra. Si yo lo hubiera entrenado desde niño a que se montara en mi hombro, pero para salir a la calle, por supuesto que marcharía con él, ahí se está acicalando, marcharía con él un 1 de mayo. Pero evidentemente le han atraído las flores que vale la pena que portemos como signo de paz, como signo de prosperidad y como signo de belleza, porque si este es el país de la belleza, es porque es el país de las frutas y claro, de las flores. Y así recordaremos la revolución de los claveles y sabremos que hay que aprender que las revoluciones no se improvisan y que todos somos revolucionarios cuando queremos que las cosas cambien, sean más justas, más libertarias, más democráticas. Y cuando hablo de la palabra libertaria o de lo libertario, no me refiero al libertario de Argentina, que es una caricatura de la libertad, pero tampoco me refiero a aquellos tiranitos que proclaman la libertad, pero no admiten que se les critique, ni que se les cuestione, ni que se les diga, por ahí no es, deténgase, a usted no le giramos un cheque en blanco. En ese sentido, qué bueno que las centrales obreras marchen y que el presidente de la República sea un actor entre otros, no el que se roba el show el 1 de mayo, porque
así sí protege a los trabajadores como uno entre otros. Y qué bueno que se llegue a acuerdos, y qué bueno que los patronos entiendan que ellos no existirían sin los trabajadores, así como Dios no existe sin los feligreses, evidentemente sabiendo que un patrón no es Dios ni un amo, sino alguien que sirve, no que se sirve de la mano de obra de la gente que trabaja con él y que permite mayor productividad, mayor prosperidad. Y también tenemos derecho al trabajo virtual cuando nuestras vidas, nuestra honra, nuestra dignidad, nuestra seguridad peligra. Y ahí siquiera que la Corte Constitucional ha traído esa jurisprudencia de que cuando los jueces, los magistrados o los docentes nos sentimos amenazados, podemos hacer uso del trabajo virtual. Claro, porque hay gente violenta y hay gente que quiere censurar y cancelar a toda costa a quienes ejercemos la libertad de cátedra o a quienes ejercen ese deber tan sagrado que es la ecuanimidad, la imparcialidad en la justicia, no la politización de la justicia. Qué bello que enfermeras, que médicos, que obreros, que todos los operarios de las artes y oficios marquen, y repito, marchen, ojalá, con flores. Y recordemos esa revolución de los claveles que quizá está en nuestro inconsciente. Quizá no podamos cantar en portugués esa magnífica canción de la grándola Vila Morena, pero por lo menos sí, el pueblo es el que más ordena dentro de la ciudad. Y el pueblo somos todos, no quienes se hacen pueblo en imaginación. El pueblo es superior a sus dirigentes. Esa es la gran frase de Jorge Eliezer Gaitán, que un 1 de mayo nos acompaña en ese marchar sereno, pacífico, alegre y con fe en un futuro que nada ni nadie nos pueden arrebatar. Marchemos, marchemos con serenidad y paciencia, pero también clamando justicia, clamando libertad y más democracia, mejor democracia.